Stack Overflow lanza de forma anual un reporte en el que entrevista a muchos de sus usuarios para conocer sus tendencias, sus usos, preferencias en torno a todas las tecnologías que tienen que ver con el desarrollo, ya sea web, ya sea de sistemas, ya sea en la nube y un sinfín de plataformas que día a día se ponen populares entre los desarrolladores. Entonces vamos a conocer algunos de los puntos más importantes que revela la encuesta de Stack Overflow y me gustaría que me dieran sus opiniones porque hay algunos datos muy interesantes. No voy a colocar todas las estadísticas, pero sí algunas que me llamaron la atención. La primera es la experiencia. ¿Cuántos años de experiencias tienen los desarrolladores o programadores o la gente que visita Stack Overflow? Podemos ver que hay una media entre 5 y 9 años, es decir, la gente que consulta o que utiliza la plataforma de Stack Overflow tiende a no ser tan nueva en el mundo de desarrollo. De hecho, me sorprende que sea de 5 a 9 años. Digamos que alguien que tiene esos años de experiencia, podríamos decir que es casi un desarrollador senior. Y a partir de ahí empieza, digamos, a bajar mucho la estadística conforme incrementan los años de experiencia. ¿Qué pasa con la educación? Muchas empresas de tecnología están prefiriendo optar por contratar a gente con las cualidades o las capacidades técnicas que ellos están buscando a solamente depender de un título profesional. Entonces, al contrario de todo eso, la plataforma de Stack Overflow menciona que muchos de los usuarios tienen un título universitario. Después le seguiría alguien que tiene una maestría y a partir de ahí pues, gente que a lo mejor está estudiando pero no ha terminado, gente que estudió pero no terminó y otros grados académicos. Un punto muy importante y que me llamó la atención es el tema del género, es decir, cuántos desarrolladores hay mujeres que estén utilizando la plataforma de Stack Overflow. Sorprendentemente no hay muchas, pero sí me sorprendió mucho más que también el porcentaje de mujeres que tienen una cierta experiencia de 5 a 9 años es bastante. Igual la estadística empieza a decaer conforme hay más años de experiencia, pero eso me lleva a la pregunta de por qué creen que entre más años de experiencia los desarrolladores o la gente que utiliza Stack Overflow tiende a utilizarla menos. ¿Será porque a lo mejor tienen más conocimientos y ya no necesitan utilizar la plataforma? ¿O será porque a lo mejor el nivel de experiencia está asociado de alguna u otra forma con otro tipo de actividades que no necesariamente tienen que ser programación? A lo mejor sí programan, pero ya no lo suficiente como para estar buscando problemas dentro de la plataforma. También en términos de edad me parece impresionante que el mayor porcentaje de personas que utilizan Stack Overflow está entre los 25 y 29 años, seguido de los 20, 24 y 29 a los 34, es decir, la mayoría de las personas que visitan Stack Overflow ya son, digamos, gente madura, adulta, joven. A partir de ahí el porcentaje va disminuyendo conforme va incrementándose la edad. De nuevo, yo creo que estos puntos son interesantes porque eso que quiere decir que entre más años de experiencia tienes desarrollando, menor utilizas la plataforma o entre más años de edad, que podríamos relacionarlo como el mismo término, también es menor el uso en Stack Overflow. Es decir, prácticamente la mayoría de la gente joven o madura joven o adulta joven estaba accediendo a la plataforma y podríamos decir que pues no tienen muchos años de experiencia, por lo tanto pues sí es mucho más común el que utilicen Stack Overflow. Pero ahora sí, a lo que veníamos. Vamos a empezar con las categorías más importantes que tiene Stack Overflow y con las que seguramente algunos de ustedes se va a asombrar con algunos de los tops de los tops. El primero es las tecnologías más populares. Las tecnologías más populares quiere decir las que se utilizan más o las que se consultan más. No está específicamente seleccionado con las que más se quieren o se odian, etcétera. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El primer lugar tiene que ver con JavaScript y JavaScript representa mucho lo que se ha venido trabajando a lo largo de muchos años con toda la evolución de JavaScript, no solamente a nivel de frontend, sino también a nivel de backend. Entonces yo creo que de unos cuantos años a la fecha sí ha cambiado drásticamente la forma en la que los desarrolladores empiezan a adoptar
el lenguaje de programación para poder crear nuevas soluciones o nuevas aplicaciones basados enteramente en JavaScript. El segundo pues, es HTML y CSS. Ojo que no estoy mencionando lenguajes de programación porque quizá muchos de ustedes pensarán que solamente son lenguajes y en realidad es prácticamente lenguajes de programación, de maquetado, lenguajes de estilos, etcétera. Entonces por eso podemos ver aquí a HTML, CSS, también a SQL. SQL prácticamente es la forma en la que seguimos todavía trabajando con bases de datos. Python es también un lenguaje que si bien en muchos otros tops se mantiene como el número uno, al menos en Stack Overflow no es tan popular como JavaScript. Y por último tenemos al viejito Java o al Don Java, en donde pues sí tiene muchos más años y sigue estando vigente, sobre todo en las comunidades que existen en Stack Overflow. Este seguro es uno de los puntos que más les va a causar impresión porque entre los frameworks web más populares sigue estando jQuery. ¿Por qué podemos creer que jQuery está más presente que nunca en pleno 2020, aún teniendo frameworks de JavaScript para el frontend? La razón yo creo que la encuentro en que hay mucha gente que, digamos, empezó a aprender JavaScript o a hacer aplicaciones con jQuery y simplemente se quedó así, es decir, no ha tomado esa gente la decisión de aprender algo nuevo, por lo tanto, pues sigue desarrollando en jQuery. jQuery, recuerden, creo que salió hace más de 10 años, entonces la cantidad de gente que aprendió a utilizar esta librería hace 10 años, pues era prácticamente la única opción o de las poquitas opciones que había y que fácilmente se hizo muy popular. A partir de ahí es que obviamente empezó a evolucionar todo el tema de JavaScript y si bien hoy tenemos frameworks o librerías mucho más modernas, jQuery representa para Stack Overflow uno de los frameworks o librerías web más usadas o más populares por el simple hecho de que hay mucha gente que sigue sin salirse de jQuery. Lo que sigue es React y Angular, que obviamente representan la parte moderna de todo este ecosistema de frontend en JavaScript. Y después .NET Core. Recuerden que Stack Overflow mucho empezó en sus inicios a tener temas específicamente de .NET, de C# o de plataformas Microsoft en general. Entonces, que no les sorprenda que a pesar de que al menos yo siento que no es mucha la gente que utiliza las plataformas de Microsoft para desarrollar, pues digamos que a nivel empresarial sí es muy utilizado. Entonces, ese nivel empresarial o ese sector en el que ha trabajado Microsoft muchos años le ha permitido que, pues quieras o no, tengas que aprender a utilizar .NET para poder administrar aplicaciones empresariales. El pobre Express también queda ahí en el quinto lugar, pero bueno, basándonos en que también Node es una plataforma que ya tiene un par de años y que Express prácticamente es como el lunar ahí que tienes que tener siempre con Node, pues yo creo que me parece también interesante que lo pongan en el quinto lugar. Cuando hablamos de bases de datos, lo primero que podríamos pensar es MySQL. MySQL sigue siendo la base de datos preferida por los desarrolladores para poder trabajar. Y yo creo que es por, pues digamos, lo noble y lo fácil que es utilizarla e instalarla en cualquier lado. Después le sigue Postgres, que al menos desde mi punto de vista no conozco muchas aplicaciones que estén basadas en Postgres, pero sí sé que hay algunas muy identificables y famosas que están montadas sobre Postgres, sobre todo por la rapidez y la escalabilidad que te ofrece. SQL Server, SQLite y MongoDB también son tres muy populares. SQL Server, obviamente, refiriéndonos de nuevo al tema de Microsoft. SQLite lo podemos encontrar en muchas plataformas móviles, por lo tanto, eso incrementa el uso de esta plataforma. Y obviamente MongoDB, que también está unado al tema de JavaScript y al tema de Node.js, porque en el stack siempre tenemos Express con MongoDB o con Node.js. ¿Qué plataformas son más populares? Linux sigue siendo la plataforma más popular para los desarrolladores, obviamente por toda la cantidad de aplicaciones open source que existe hoy en día y por ejemplo con temas de GitHub,
que todavía te incentiva mucho más a crear aplicaciones o servicios o plataformas que corran sobre Linux. Después seguimos con Windows, que como les decía, siempre vamos a ver aquí en el top a Windows por la precedencia que tiene Stack Overflow desde sus inicios. Y bueno, lo que a mí más me impresionó es el tema de Docker para ver temas de microservicios, temas de AWS, que prácticamente ahorita es la nube o es la plataforma de la nube más popular o la que tiene mayor mercado a nivel mundial. Y obviamente Android. Android es el sistema operativo más usado a nivel de móviles, por lo tanto, pues sí, yo creo que merece estar en ese quinto lugar. ¿Cuál es el lenguaje más amado? El lenguaje más amado es el que más les gusta a los desarrolladores. No necesariamente tiene que ser el que más usan o el más popular, porque muchas veces el más usado es el que las empresas prefieren para trabajar, pero no es el que más te gusta. Rust sigue siendo el lenguaje más amado o el que más les gusta a los desarrolladores utilizar, aunque como les decía no necesariamente es el más popular. Después tenemos a TypeScript, que prácticamente TypeScript año con año empieza a incrementar su popularidad, porque incluso ya plataformas o runtimes como Deno ya lo traen integrado. Entonces muchos desarrolladores empiezan a ver a TypeScript como un lenguaje que necesitas estar trabajando en conjunto con JavaScript para poder crear aplicaciones mucho más robustas. Python, Kotlin y Go también son de los lenguajes más amados. A mí personalmente me gusta mucho Kotlin y creo que sí entiendo por qué está en este top 5. Frameworks más amados. Aquí de nuevo encontramos a Microsoft con el .NET, que ya tiene muchas variantes, pero que bueno, lo tratan de unificar. Tenemos también a React y Vue como los frameworks, al menos para front-end, más amados. Aquí me sorprende, por ejemplo, que no aparezca Angular, y yo creo que es porque, si bien es muy útil y poderoso, yo creo que no es tan gustado por muchos desarrolladores. Y bueno, Express y Gatsby. Este último, Gatsby, hace mucho uso de React para poder crear sitios web estáticos o aplicaciones estáticas de una forma muy sencilla y que a mucha gente le está gustando también. Aquí venimos con una categoría mucho más interesante. Cuando hablamos de salarios con relación a los lenguajes de programación, ¿cuál creen que sea el lenguaje de programación que en promedio te dé más dinero o que te traiga un salario mucho más competitivo que otros lenguajes? Aquí vamos a ver algunos raros. El primero es Perl. A nivel mundial, Perl tiene un salario promedio de $76,000. Recuerden que al hablar de salarios nos referimos de forma anual. Esto es mucho o poco para ustedes, pero bueno, Perl es uno de esos lenguajes que quizá muy poca población conoce o poca población de desarrolladores, pero que por lo mismo la escasez provoca que que aumente la oferta. Entonces la poca gente que conoce Perl y lo domina tiene una gran posibilidad de acceder a salarios mucho más altos. Después sigue Scala, también un lenguaje de programación que a lo mejor no es tan popular como los de JavaScript, pero que también te trae un salario mucho más competitivo. Después sigue Go, Rust y Ruby. Realmente no conozco muy bien en qué se enfocan con Go o bajo qué premisa u objetivo lo están utilizando, que también es un lenguaje de programación que si lo que quieres es tener más dinero a nivel mundial de forma promedio, pues te conviene mucho aprenderlo. Y después tenemos los salarios promedio, pero solo en Estados Unidos. Aquí sí vemos una clara diferencia de qué es lo que deberías aprender si lo que a ti te interesa es ganar dinero y tener conocimientos de un lenguaje de programación que te pueda mantener con un trabajo con altos ingresos por mucho tiempo. Tenemos prácticamente muchos de los anteriores. Tenemos a Scala, tenemos a Go. En este caso está Objective-C. Este no lo entiendo muy bien porque si ya tenemos Swift, pues pareciera que las empresas siguen pagando muy bien por conocer Objective-C. Después tenemos Kotlin para todo el tema de desarrollo móvil en Android. Y por último también tenemos Perl. Es decir, mientras que a nivel mundial Perl es el lenguaje de programación mejor pagado, en Estados Unidos
cae a la quinta posición y ahí es Scala. Entonces, entre Perl y Scala, yo creo que son lenguajes de programación que deberías estar muy atento y deberías empezar a estudiar si lo que quieres es tener un sueldo promedio mucho más alto que, por ejemplo, algún desarrollador frontend o backend que utiliza herramientas que son, digamos, muy populares o muy conocidas, como todas las de JavaScript. Entonces, ese es un poco de las estadísticas que nos comparte Stack Overflow en su reporte 2020, que le hizo a muchos de sus desarrolladores. Es importante conocer este tipo de resultados y de estadísticas para saber cuáles son las tendencias, qué es lo que están buscando los desarrolladores, cómo se va desenvolviendo esta comunidad, al menos en esta plataforma, y cuál es el futuro de muchas tecnologías que a lo mejor hace 2-3 años estaban naciendo y hoy ya están teniendo un lugar importante en las aplicaciones o desarrollos de los programadores. Espero te haya gustado mucho este video. Si te gustó, te invito a regalarme un like, manita arriba, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.